Welcome to my channel. Cuando mi nuera Rebeca apareció en la puerta de mi casa nueva con 7 cajas de mudanza apiladas en el pasillo, supe exactamente lo que vendría después. No fue sorpresa. Fue confirmación. Llevaba una semana viviendo aquí, apenas una semana disfrutando de las paredes que yo misma pagué, del silencio que tanto necesitaba, de la paz que creía haber ganado después de tantos años cuidando a otros. Pero ahí estaba ella, con esa sonrisa que nunca llega a los ojos, señalando con el dedo hacia la puerta de mi habitación mientras decía con una seguridad que me heló la sangre: «Este será mi cuarto, Rosalda». Ya lo decidimos con Elías. Ni siquiera preguntó. Ni siquiera fingió consultar. Solo anunció. Como quien dice que lloverá mañana o que el sol saldrá por la mañana. Una certeza absoluta, envuelta en descaro. Me quedé ahí parada, sosteniendo todavía la taza de café que había preparado minutos antes, sintiendo como el vapor tibio me rozaba la cara mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Rebeca ni siquiera me miraba. Estaba ocupada abriendo una de las cajas, sacando cortinas que claramente había comprado para ese cuarto, mi cuarto, el único espacio en esta casa donde yo podía cerrar la puerta y simplemente respirar. Elías estaba detrás de ella, con esa mirada perdida que había adoptado desde que se casó, esa expresión de hombre que dejó de decidir hace mucho tiempo. No dijo nada. No me defendió. Solo cargaba 2 cajas más desde el auto, como si esto fuera lo más normal del mundo, como si su madre no existiera en la ecuación. Pero lo que Rebeca no sabía, lo que ni ella ni mi hijo imaginaban en ese momento, era que yo ya había hecho una llamada 3 días antes. Una llamada importante. A Leandro Ortega, mi abogado. Un hombre serio, de esos que no hablan de más pero que entienden exactamente lo que una mujer como yo necesita cuando dice: «Quiero proteger lo que es mío». Y en ese instante, mientras Rebeca medía con sus ojos codiciosos cada rincón de mi habitación, mientras Elías evitaba mi mirada como siempre lo hacía cuando sabía que estaba traicionándome, yo solo pensaba en una cosa. Deberías haber visto la cara de ella cuando 3 horas después atendió esa llamada y Leandro estaba del otro lado de la línea diciéndole que todo, absolutamente todo lo que intentaba hacer, ya estaba documentado, firmado y protegido legalmente. Pero eso vendría después. En ese momento, yo solo bebí mi café despacio, muy despacio, dejando que el líquido caliente me diera la calma que necesitaba para no temblar. Porque temblar significaría mostrar debilidad. Y yo ya no podía permitirme ser débil. No aquí. No en la casa que compré con el dinero que ahorré durante 40 años de matrimonio, con la indemnización que recibí cuando Armando murió, con cada centavo que guardé trabajando de costurera cuando mis hijos eran pequeños. Esta casa no era un regalo. No era una herencia anticipada. Era mía. Solo mía. Y lo supe desde el día que firmé la escritura, cuando el notario me entregó las llaves y me dijo: «Felicidades, señora Fagundes. Esta propiedad está a su nombre». Lloré ese día. Lloré porque por primera vez en mi vida, algo grande, algo sólido, tenía mi nombre completo escrito en documentos oficiales. Rosalda Fagundes. Propietaria única. Rebeca seguía hablando. Su voz cortaba el aire como si tuviera todo el derecho del mundo. «Vamos a necesitar cambiar estas cortinas, Rosalda. Son muy viejas. Y este colchón también. Necesitamos uno matrimonial porque el que tienes es muy pequeño para nosotros». Nosotros. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto directo. Nosotros, como si ya hubieran tomado posesión. Nosotros, como si yo fuera apenas un obstáculo temporal que pronto desaparecería. Me acerqué a la ventana de la sala, fingiendo mirar hacia la calle, pero en realidad lo que estaba haciendo era controlar la respiración. 4 tiempos de inhalación. 4 tiempos de exhalación. Una técnica que Otilia me había enseñado en nuestro grupo de caminata. Otilia, mi amiga de tantos años, la única persona que entendía realmente lo que estaba viviendo porque ella también había pasado por algo similar con su hija y su yerno. Recordé la conversación que tuvimos 2 semanas atrás, cuando le conté por WhatsApp que Elías había mencionado que Rebeca quería pasar más tiempo conmigo. Otilia me escribió en mayúsculas: «Rosalda, esa mujer no quiere pasar tiempo contigo. Quiere tu casa. Protégete». Y yo le respondí con un emoji de pulgar arriba, pensando que exageraba. Pero Otilia conocía a las Rebecas del mundo. Había vivido con una versión de ella durante 5 años hasta que tuvo que sacarla legalmente de su departamento. «No esperes a que te quiten lo que es tuyo», me dijo cuando nos vimos para tomar café en el centro comercial.
Actúa antes. Siempre actúa antes. Y eso fue exactamente lo que hice. Mientras Rebeca seguía desempacando sus cosas en mi sala como si ya fuera la dueña, yo recordaba cada paso que había dado en secreto. La visita al banco donde cambié todas mis contraseñas y puse alertas en mis cuentas. La reunión con Leandro donde le expliqué la situación completa, sin dramatizar, solo con hechos. La actualización de mi testamento donde especifiqué que esta casa no podría ser reclamada por nadie mientras yo viviera, y que después de mi muerte sería vendida y el dinero repartido equitativamente entre mis 3 hijos, no solo Elías. La instalación discreta de cámaras de seguridad que parecían simples detectores de humo pero que grababan audio y video. Todo estaba preparado. Todo estaba protegido. Yo estaba protegida. Elías finalmente habló, y su voz sonó cansada, derrotada. Mamá, es solo temporal. Solo hasta que encontremos un lugar más grande. Rebeca está embarazada otra vez y el apartamento se nos quedó chico. Embarazada. Claro. Siempre había una razón. Siempre había una emergencia. Siempre había algo que justificaba invadir mi espacio, mi tiempo, mi vida. Cuando nació el primero, vivieron conmigo 6 meses temporalmente. Cuando nació el segundo, necesitaron que yo cuidara a los niños todos los días durante 1 año porque la guardería era muy cara. Y ahora, con el tercero en camino, querían mi habitación, mi casa, mi existencia completa. Pero algo había cambiado en mí. Algo se había roto cuando Armando murió hace 2 años y me dejó completamente sola para enfrentar a una familia que solo me buscaba cuando necesitaba algo. Armando, con todos sus defectos, al menos ponía límites. Al menos decía no cuando era necesario. Pero yo nunca aprendí a decir esa palabra. Siempre fui la que cedía, la que entendía, la que sacrificaba. La buena madre. La buena suegra. La buena abuela. Hasta que un día, parada frente al espejo del baño después del funeral de mi esposo, me vi realmente. Vi a una mujer de 68 años que había pasado toda su vida siendo útil para otros y que no tenía absolutamente nada que fuera solo suyo. Ni siquiera un momento de paz. Esa noche tomé una decisión. Vendí la casa vieja, esa donde crié a mis hijos, donde Armando murió en la cama que compartimos durante décadas. La vendí rápido, a un precio justo, y con ese dinero más los ahorros compré esta casa nueva. Más pequeña, pero mía. En un barrio tranquilo donde nadie me conocía, donde podía empezar de nuevo sin el peso de ser la señora que perdió a su esposo o la mamá de Elías. Aquí era solo Rosalda. Y me gustaba ser solo Rosalda. Rebeca cerró una caja vacía con fuerza. El sonido me sacó de mis pensamientos. Bueno, Rosalda, supongo que tendrás que dormir en el cuarto de invitados mientras estemos aquí. Es más pequeño, pero para una persona sola está bien. Me miró entonces, esperando que yo asintiera, que aceptara, que me hiciera a un lado como siempre lo había hecho. Pero esta vez sostuve su mirada. Esta vez no bajé los ojos. Esta vez sentí algo diferente en mi pecho. No era rabia. Era claridad. Una claridad fría y absoluta. No dije. Solo eso. Una palabra. 2 letras. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca parpadeó, confundida, como si hubiera escuchado mal. Perdón. Dije que no. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Este es mi cuarto. Esta es mi casa. Y nadie va a mudarse aquí sin mi permiso. La expresión de Rebeca cambió en un segundo. La máscara amable se cayó y por primera vez vi lo que realmente había debajo. Desprecio puro. ¿Tu permiso? Rosalda, somos familia. Elías es tu hijo. ¿Vas a dejar a tu hijo en la calle teniendo tanto espacio aquí? Elías tiene un apartamento, respondí. Un apartamento que ustedes eligieron y que pueden pagar. Nadie está en la calle. El apartamento es muy pequeño para 3 niños, intervino Elías, finalmente mostrando algo de columna vertebral, aunque solo para defenderla a ella, nunca a mí. Entonces busquen uno más grande. Yo ya crié a mis hijos. Ya pagué mis deudas. Esta casa es para mí. Para mi tranquilidad. Para mi vida. Rebeca soltó una risa seca, amarga. ¿Tu vida? Rosalda, tienes 68 años. ¿Qué vida vas a tener? Estás sola. Ni siquiera tienes con quién hablar.
Deberías estar agradecida de que queramos estar cerca de ti, de que no te dejemos abandonada como hacen otros hijos con sus padres viejos. Ahí estaba. La palabra. Vieja. Como si mi edad fuera una sentencia, como si tener 68 años significara que mi vida ya no me pertenecía, que mi única función era estar disponible, ser útil, ocupar el espacio que otros decidieran darme. Pero Rebeca no sabía nada. No sabía que yo acababa de inscribirme en clases de yoga en el centro comunitario. No sabía que Otilia y yo estábamos planeando un viaje a Guanajuato para el próximo mes. No sabía que había empezado a teñirme el cabello otra vez, no para verme joven, sino porque me gustaba cómo me veía con reflejos castaños. No sabía que tenía un celular nuevo donde guardaba fotos digitales de momentos felices, donde hacía videollamadas con mi hija que vivía en otro estado, donde pertenecía a 3 grupos de WhatsApp llenos de mujeres como yo que compartían recetas, memes y apoyo. Mi vida existía. Y era más real de lo que Rebeca podría imaginar jamás. No respondí a Rebeca. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, la que ella había decidido que sería suya, y cerré la puerta con seguro. Escuché sus protestas del otro lado, escuché a Elías intentando calmarla con esa voz débil que usaba siempre que ella se molestaba. Pero yo ya no estaba ahí. Mentalmente, ya estaba en otro lugar. Me senté en el borde de mi cama, esa que según Rebeca era muy pequeña, y saqué mi celular. Abrí WhatsApp y busqué el chat con Otilia. Ella había estado en línea hace 5 minutos. Ya empezó, escribí. Llegó con 7 cajas y quiere mi cuarto. La respuesta de Otilia fue inmediata. ¿Ya llamaste a Leandro? Hace 3 días. Todo está listo. Bien. No cedas ni un centímetro, Rosalda. Ni uno. Sonreí mirando la pantalla. Otilia siempre sabía qué decir. Nos conocimos hace 15 años en una reunión de padres de familia cuando nuestros hijos estaban en la secundaria. Ella era viuda desde joven, había criado sola a sus 3 hijas, y tenía esa fortaleza que solo da la experiencia de haber sobrevivido a lo peor. Cuando Armando murió, fue Otilia quien me sacó de la cama después de 2 semanas de no querer ver a nadie. Apareció en mi puerta con un bolso deportivo y me dijo: «Te vas a bañar, te vas a vestir, y vamos a caminar. No es una sugerencia». Y desde ese día, cada martes y jueves a las 6 de la mañana, caminábamos juntas por el Parque Central durante 1 hora. Al principio yo apenas podía hablar, solo ponía un pie delante del otro mientras Otilia llenaba el silencio con historias de su vida, de sus hijas, de las cosas ridículas que veía en Facebook. Pero poco a poco empecé a hablar también. Y poco a poco volví a sentirme persona. Guardé el celular cuando escuché que los pasos de Rebeca y Elías se alejaban. Seguramente fueron a la sala a planear su siguiente movimiento. Me levanté y abrí el cajón de mi buró donde guardaba algunas cosas importantes. Ahí estaba el sobremanila que Leandro me había entregado hacía 3 días. Lo abrí otra vez, aunque ya conocía cada palabra de los documentos. Testamento actualizado. Escritura de la casa a mi nombre. Carta poder revocada que le había dado a Elías hace años, cuando Armando estaba enfermo y necesitaba ayuda con trámites. Todo estaba en orden. Todo me protegía a mí. También había impreso los estados de cuenta del banco, donde se veía claramente que el dinero de la venta de la casa anterior y la compra de esta había salido completamente de mis cuentas personales. Ni un centavo de Elías. Ni un centavo de nadie más. Volví a guardar los documentos y me miré en el espejo del tocador. 68 años. Cabello castaño con canas que ya no intentaba esconder por completo, solo controlar. Arrugas alrededor de los ojos que se profundizaban cuando sonreía. La piel del cuello menos firme que antes. Pero cuando me miraba realmente, no veía a una mujer vieja e inútil como Rebeca quería hacerme creer. Veía a alguien que había sobrevivido a 45 años de matrimonio, 3 partos, la muerte de su madre, la enfermedad de su esposo, y 2 años de viudez que casi me destruyen. Veía a alguien fuerte. Alguien que merecía paz. Mi celular vibró. Era una foto en el grupo de WhatsApp Las Guerreras del Parque. Así la habíamos puesto Otilia y yo junto con otras 6 mujeres que se unieron a nuestras caminatas. En la foto estaban todas frente a la fuente del parque, haciendo una pose exagerada de triunfo. El mensaje decía: «Las esperamos mañana temprano, señoras. Tenemos chisme nuevo». Me reí sola en mi cuarto. Ese grupo se había vuelto mi cable a tierra. Todas éramos mujeres mayores de 60,
la mayoría viudas o divorciadas, todas con historias de hijos complicados, familias demandantes, y la lucha diaria por mantener algo de identidad propia. Compartíamos recetas, pero también desahogos. Compartíamos fotos de nietos, pero también quejas de nueras imposibles. Era un espacio seguro donde podíamos ser honestas sin que nadie nos juzgara por no ser las abuelas perfectas y abnegadas que la sociedad esperaba. Respondí con un emoji de pulgar arriba y una carita sonriente. Luego abrí mi galería de fotos. Ya no tenía álbumes físicos llenos de fotografías antiguas. Todo estaba aquí, en mi teléfono. Fotos recientes de la fiesta de cumpleaños de mi nieta menor, la hija de mi hijo Ricardo que vivía en Monterrey. Había manejado 4 horas para estar ahí, y valió cada minuto. Fotos del día que me entregaron las llaves de esta casa. Otilia apareció con una botella de vino espumoso y brindamos en la sala vacía sentadas en el piso. Fotos de la última vez que fui al salón de belleza. Cecilia, mi estilista de confianza, me había hecho reflejos nuevos y me tomé una selfie en el espejo grande del salón. Me veía bien. Me sentía bien. Seguí deslizando las fotos hasta llegar a las de Armando. Las últimas que le tomé estaban aquí también. No en un portarretratos vintage en la sala, sino aquí, privadas, solo para mí. Armando sonriendo en el hospital una semana antes de morir, todavía intentando hacerme reír aunque apenas podía respirar. Armando y yo en nuestro último aniversario, él insistió en que saliéramos a cenar a pesar de lo débil que estaba. Me dolía verlas, pero también me recordaban que hubo amor, que hubo años buenos, que no todo fue sacrificio. Aunque al final, tuvo que irse y dejarme sola para aprender a vivir de nuevo. Guardé el celular cuando escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. Mamá, era Elías. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta pero me quedé en el marco, sin invitarlo a pasar. Él tenía esa cara de niño regañado que ponía desde pequeño cuando sabía que había hecho algo mal pero no quería admitirlo. Mamá, sé que esto fue sorpresa, pero créeme que no teníamos otra opción. El apartamento realmente se nos quedó pequeño y con el bebé que viene. Elías, lo interrumpí. Tú tienes 2 habitaciones en ese apartamento. Los niños pueden compartir una y ustedes tener la otra. Miles de familias viven así. Rebeca dice que los niños necesitan su espacio, que no es sano que estén amontonados. ¿Y yo? ¿Yo no necesito mi espacio? ¿No merezco vivir tranquila en la casa que yo pagué? Él bajó la mirada. No es que no lo merezcas, mamá. Pero eres nuestra familia. Se supone que la familia se ayuda. Yo los ayudé toda la vida, Elías. Los crié a ti y a tus hermanos. Trabajé cuando tu papá no tenía empleo. Cuidé a tus hijos cuando no podían pagar guardería. Siempre estuve ahí. Pero esto no es ayuda. Esto es invasión. Rebeca no lo ve así. Me da igual cómo lo vea Rebeca. Esta es mi casa. Elías se pasó la mano por la cara, frustrado. Ella va a ponerse muy mal si le decimos que no. Ya sabes cómo se pone. Y ahí estaba el verdadero problema. Elías no vivía para él mismo. Vivía para mantener a Rebeca contenta. Había dejado de ser hombre hacía tiempo para convertirse en un apéndice de su esposa. Me dio pena verlo así, pero también me dio rabia. Rabia porque yo lo crié mejor que eso. Le enseñé a respetar, a tener dignidad, a defender lo que era correcto. Pero en algún momento del camino, Rebeca lo había moldeado a su conveniencia y ahora era irreconocible. Elías, tengo 68 años. No sé cuánto tiempo más voy a vivir. Pueden ser 10 años, pueden ser 20 si tengo suerte. Pero estos años son míos. No voy a pasarlo siendo invisible en mi propia casa, sirviendo a una nuera que me desprecia y a un hijo que no me defiende. Ya di suficiente. Ya sacrifiqué suficiente. No digas eso, mamá. Rebeca no te desprecia. Elías, hace 10 minutos me llamó vieja y me dijo que debería estar agradecida de que quieran estar cerca de mí. Como si yo fuera un estorbo al que le hacen un favor. Él abrió la boca para decir algo, pero nada salió. Porque sabía que era verdad. Había estado ahí. Había escuchado. Y no había dicho nada. Voy a darles 2 horas para que saquen esas cajas de mi sala, continué. Después de eso, si no se han ido, llamaré a alguien para que las saque a la calle. Mamá, por favor.
2 horas. Elías. Cerré la puerta antes de que pudiera seguir suplicando. Me temblaban las manos. No por miedo, sino por la adrenalina de finalmente haber puesto un límite. Me senté otra vez en la cama y respiré hondo. Afuera escuché voces elevadas. Rebeca gritando. Elías intentando calmarla. Pasos furiosos. Una puerta que se azotaba. Pero yo me quedé quieta y firme. Sabía que esto no terminaría hoy. Sabía que Rebeca no se rendiría tan fácil. Pero también sabía que yo tenía herramientas que ella no conocía. Tenía a Leandro. Tenía documentos firmados. Tenía evidencia grabada. Y sobre todo, tenía la ley de mi lado. Miré el reloj. Las 4 de la tarde. En 2 horas más llamaría a Otilia para contarle todo. Necesitaba escuchar su voz, su apoyo. Mañana era jueves, día de caminar en el parque. Necesitaba esa rutina, esa normalidad. Necesitaba recordar que tenía una vida más allá de este conflicto. Una vida que había construido poco a poco después de que Armando muriera. Una vida que incluía amigas, ejercicio, clases de yoga, planes de viaje, tardes en el salón de belleza, videollamadas con mis otros hijos y nietos. Una vida real, plena, que merecía ser protegida. El ruido afuera continuaba. Rebeca seguía gritando algo sobre ingratitud y familia. Pero sus palabras ya no me llegaban. Ya no me dolían. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo había elegido. Había elegido mi paz por encima de su comodidad. Y eso era poder. Las 2 horas pasaron y las cajas seguían en mi sala. Rebeca y Elías no se habían ido. Los escuchaba moverse por la casa como si ya vivieran aquí, como si mi ultimátum hubiera sido solo un berrinche temporal que pronto pasaría. Escuché cuando Rebeca abrió mi refrigerador, cuando sacó platos de mi alacena, cuando puso música en su celular. Estaba marcando territorio, haciéndome saber que ella no tenía intención de irse, que había ganado antes de que empezara la batalla. Pero ella no conocía las batallas que yo había ganado en silencio toda mi vida. No sabía que cuando Armando perdió su empleo hace 20 años, fui yo quien mantuvo la casa a flote con mi máquina de coser, haciendo arreglos y vestidos para las vecinas hasta las 3 de la mañana. No sabía que cuando mi hijo menor necesitó una operación urgente y no teníamos seguro médico, fui yo quien negoció con el hospital, quien hizo un plan de pagos, quien trabajó doble para saldar cada centavo. Rebeca me veía como una vieja débil y sentimental. No veía a la mujer que había sobrevivido a todo. Salí de mi cuarto con el celular en la mano. Rebeca estaba sentada en mi sillón favorito, el que compré hace un mes en una tienda de muebles usados y que me había costado restaurar. Tenía los pies descalzos sobre mi mesa de centro, comiendo uvas de mi frutero, viendo videos en su teléfono como si estuviera en su propia casa. Elías estaba en la cocina, preparándose un café con mi cafetera nueva. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Las 2 horas pasaron, dije con voz calmada. Rebeca me miró de reojo, sin quitar los pies de la mesa. Rosalda, ya hablamos de esto. No seas dramática. Somos familia. Y esta es mi casa. Las cajas tienen que irse. Ella suspiró exageradamente, como si yo fuera una niña difícil que no entendía razones. Mira, entiendo que estés sensible. Es normal a tu edad. Las hormonas, la soledad, todo eso te hace estar irritable. Pero tienes que entender que esto es lo mejor para todos. Tú no puedes vivir sola en una casa tan grande. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? Necesitas a alguien cerca. Me quedé mirándola, procesando la manipulación perfecta de sus palabras. Así es como funcionaba. Convertía mi rechazo en un síntoma de mi debilidad. Mi necesidad de espacio personal en un problema de salud mental. Mi edad en una discapacidad. Era brillante en su crueldad. Yo decido si necesito a alguien cerca o no, respondí. Y ahora mismo necesito que ustedes se vayan. Elías finalmente apareció con su café, intentando mediar con esa voz suave que usaba cuando quería evitar conflictos. Mamá, ¿por qué no lo intentamos solo por una semana? Si ves que no funciona, nos vamos. Te lo prometo. No. Solo una semana. Para que Rebeca pueda descansar. El embarazo la tiene muy cansada y el apartamento está en un 4º piso sin elevador. Aquí estaría más cómoda.
Ahí estaba otra vez. Siempre había una razón. Siempre había algo que convertía su comodidad en mi responsabilidad. El embarazo. Los niños. El apartamento. Todo menos la verdad simple. Querían mi casa porque era más bonita, más nueva, más grande que lo que ellos podían pagar. Elías, si en una semana te digo que se vayan y no lo hacen, voy a tener que sacarlos legalmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Eso crea un precedente legal de desalojo. Eso queda en registros. No voy a arriesgarme a eso. Rebeca se levantó del sillón, finalmente mostrando algo de la rabia que había estado conteniendo. ¿Desalojo? ¿Hablas de desalojar a tu propio hijo? ¿Qué clase de madre eres? Una que aprendió a poner límites. Límites, repitió ella con desprecio. Esto no son límites, Rosalda. Esto es egoísmo puro. Tienes 3 habitaciones en esta casa. 3. Y vives sola. Mientras tu hijo, tu propia sangre, está apretado en un apartamento pequeño con 2 niños y otro en camino. Elías eligió ese apartamento. Nadie lo obligó. Lo eligió porque es lo que podíamos pagar. Porque a diferencia de otros que tienen padres que los apoyan de verdad, nosotros tenemos que arreglárnoslas solos. La acusación flotó en el aire como veneno. Yo no los apoyaba de verdad. Yo, que había cuidado a sus hijos gratis durante años. Yo, que les había prestado dinero más veces de las que podía contar. Yo, que había cocinado para ellos cada domingo durante todo su matrimonio. Pero nada de eso contaba ahora. Porque no les estaba dando esta casa. Yo los apoyé toda la vida, dije, sintiendo como la rabia empezaba a romper mi calma. Pero apoyo no significa entregarles todo lo que tengo. Apoyo no significa desaparecer para que ustedes puedan tomar mi lugar. Nadie está pidiendo que desaparezcas, intervino Elías. Solo que compartas. Como familia. No es compartir cuando tú decides por mí. Compartir es cuando ambas partes están de acuerdo. Esto es imposición. Rebeca dio un paso hacia mí, sus ojos brillaban de furia apenas contenida. ¿Sabes qué es lo que pasa, Rosalda? Que estás amargada. Estás sola y amargada porque tu esposo murió y no tienes a nadie. Y en lugar de agradecer que tu familia quiere estar cerca de ti, los alejas. Vas a terminar completamente sola. Vas a morirte sola en esta casa vacía y nadie va a estar ahí para ti. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Elías miraba al piso, incapaz de defender a su madre de la crueldad de su esposa. Y yo me quedé ahí, sintiendo cada palabra como un golpe directo al pecho. Porque Rebeca sabía exactamente dónde atacar. Sabía que mi mayor miedo era morir sola y olvidada. Sabía que las noches eran largas y frías en esta casa nueva, donde todavía no me acostumbraba a dormir sin escuchar la respiración de Armando a mi lado. Sabía todo eso y lo usaba como arma. Pero lo que ella no sabía era que yo también había aprendido a pelear. Prefiero morir sola que vivir rodeada de gente que me desprecia, dije con voz firme. Prefiero 1000 veces la soledad que elegí que la compañía que me hace sentir invisible. Y si mi única opción para tener familia es entregarles todo lo que soy, entonces no quiero esa familia. Rebeca abrió la boca para responder, pero yo levanté la mano. Tienen 30 minutos para sacar esas cajas. Después llamo a la policía y les digo que hay gente en mi casa que se niega a irse. No te atreverías, dijo Rebeca. Saqué mi celular y marqué el número de emergencias. Rebeca me lo arrebató de la mano con un movimiento rápido. ¿Estás loca? Vas a llamar a la policía a tu propia familia. Dame mi teléfono. No hasta que entres en razón. Elías finalmente reaccionó. Rebeca, dale el teléfono. ¿Por qué la defiendes a ella? Es tu madre la que está actuando como una demente. Dale el teléfono, repitió Elías, esta vez con más firmeza. Rebeca me lo lanzó con fuerza. Lo atrapé torpemente, sintiendo el golpe en mis manos. Me dolió, pero no dije nada. Volví a marcar. Esta vez dejé que sonara. Está bien, dijo Rebeca bruscamente. Nos vamos. Pero quiero que sepas que esto no se va a quedar así. Vas a arrepentirte de tratarnos así. 30 minutos, repetí, sin desviar la mirada. Rebeca empezó a recoger sus cosas con movimientos bruscos, azotando cada caja, aventando cada objeto.
Elías la ayudaba en silencio, con esa expresión derrotada que ya le conocía. Yo me quedé parada en el mismo lugar, con el teléfono todavía en la mano, viéndolos empacar. Viendo cómo sacaban las cortinas que habían colgado, los platos que habían puesto en mi alacena, la ropa que habían metido en el closet de mi habitación. Todo salió. Todo. Mientras cargaban las cajas hacia su auto, Rebeca no perdió oportunidad de lanzar comentarios venenosos. Espero que disfrutes tu casa vacía, Rosalda. Espero que cuando estés enferma y sola te acuerdes de este día. No vuelvas a llamar pidiendo ver a los niños. Si no somos bienvenidos en tu casa, tú tampoco eres bienvenida en la nuestra. Elías, apúrate. Necesitamos irnos de aquí antes de que el aire amargo de tu madre nos contagie. Cada palabra era un dardo diseñado para hacerme dudar, para hacerme sentir culpable, para romper mi determinación. Pero yo seguía ahí, parada, firme. Porque sabía algo que Rebeca no sabía. Sabía que en 2 días tenía cita con Leandro para firmar documentos adicionales. Sabía que había cámaras escondidas grabando cada segundo de esta interacción. Sabía que todo lo que Rebeca estaba diciendo, cada amenaza, cada insulto, quedaba registrado. Y sabía que cuando llegara el momento, cuando ella intentara hacer lo que yo sospechaba que intentaría, yo tendría pruebas. Finalmente el auto quedó cargado. Rebeca subió del lado del copiloto sin mirarme. Elías se quedó parado frente a mí, con las llaves en la mano, buscando palabras que no encontraba. Mamá, yo. Vete, Elías. No quiero que terminemos así. Entonces pudiste haberme defendido. Pudiste haber puesto límites a tu esposa. Pudiste haber sido mi hijo en lugar de ser su títere. Le dolió. Vi cómo le dolió. Pero no retiré mis palabras. Eran verdad. Te amo, mamá, dijo con voz quebrada. Yo también te amo. Por eso te dejo ir. Porque amarte no significa dejar que me destruyas. Elías se subió al auto. El motor arrancó. Y yo me quedé parada en la entrada de mi casa, viendo cómo se alejaban. Viendo cómo las luces traseras desaparecían en la esquina. Y cuando ya no los vi más, cerré la puerta, puse el seguro, y me desmoroné contra la madera. Lloré. Lloré porque dolía. Porque elegir mi paz no hacía que dejara de doler. Pasaron 3 días de silencio absoluto. 3 días en los que mi teléfono no sonó ni una sola vez con llamadas de Elías o Rebeca. Al principio fue un alivio. Pude respirar en mi propia casa sin sentir que alguien estaba evaluando cada movimiento, cada decisión. Pude sentarme en mi sillón favorito sin encontrar los pies de otra persona ocupándolo. Pude cocinar solo para mí, porciones pequeñas, las cosas que me gustaban sin tener que pensar en los gustos de nadie más. Pero en las noches, cuando la casa se quedaba completamente en silencio, sentía un peso en el pecho. No era arrepentimiento. Era la soledad contra la que Rebeca me había advertido, esa que usó como arma, ahora manifestándose real y tangible. Otilia me llamó cada uno de esos 3 días. ¿Cómo estás, guerrera?, preguntaba siempre con ese tono que mezclaba preocupación y orgullo. Le conté todo. Cada detalle. Cada palabra venenosa de Rebeca, cada momento de debilidad de Elías, cada segundo en que estuve a punto de ceder. Hiciste lo correcto, me decía siempre. Lo difícil y lo correcto casi siempre son lo mismo. Esas palabras me sostenían cuando las dudas llegaban en medio de la noche. El jueves en la mañana, como siempre, fui al parque a caminar. Las guerreras del parque me recibieron con abrazos y preguntas. Les había contado por el grupo de WhatsApp lo que estaba pasando, así que todas sabían. Severina, una mujer de 72 años que había sido maestra toda su vida, me tomó del brazo mientras caminábamos. Mi hija intentó lo mismo hace 5 años, me dijo. Quería que yo vendiera mi casa y me fuera a vivir con ella para cuidar a sus hijos. Pero cuidar significaba ser la niñera gratis, la cocinera, la que limpia. Cuando le dije que no, me dijo que era una abuela egoísta. Tardé 2 años en volver a hablarle. Pero eventualmente entendió. O al menos fingió entender lo suficiente como para mantener la relación. Tania, la más joven del grupo con apenas 60 años, agregó, lo peor es que nos hacen sentir culpables por querer vivir nuestras propias vidas. Como si ya hubiéramos cumplido nuestra función y ahora solo nos quedara servir hasta morir.
Mi hijo me dijo una vez que para qué quería yo viajar a Europa si ya estaba vieja. Vieja. Como si los 60 fueran una sentencia de muerte. Todas teníamos historias similares. Todas habíamos enfrentado versiones diferentes de la misma batalla, el derecho a existir como personas completas más allá de nuestro rol de madres y abuelas. Y todas, de una forma u otra, habíamos tenido que pelear por ese derecho. Esa mañana caminamos más tiempo de lo usual. Necesitaba la compañía, el movimiento, la sensación de que no estaba sola en esto. Cuando regresé a casa, había un auto estacionado frente a mi entrada. No era el de Elías. Era más nuevo, más elegante. Del asiento del conductor bajó una mujer que no conocía. Bien vestida, maquillaje perfecto, cabello recogido en un chongo impecable. Me sonrió con esa sonrisa profesional que usan las vendedoras. «Señora Rosalda Fagundes», preguntó. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Cecilia Díaz. Soy agente de bienes raíces. Su nuera, Rebeca Tierra, me contactó para hablar sobre la posible venta de esta propiedad». Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. «Perdón». «Sí, ella mencionó que usted está considerando vender y mudarse a un lugar más pequeño, más manejable para una persona sola. Vine a hacer una evaluación preliminar, si me lo permite». La manipulación era tan perfecta que casi me dejó sin palabras. Rebeca ya estaba moviendo piezas. Ya estaba creando una narrativa en la que yo quería vender. Probablemente ya le había dicho a esta mujer que yo era una anciana confundida que necesitaba ayuda para tomar decisiones. «Yo no estoy vendiendo nada», dije firmemente. «Y mi nuera no tiene ninguna autoridad sobre esta propiedad. Le sugiero que no pierda su tiempo». Cecilia parpadeó, confundida. Pero ella me dijo: «No me importa lo que le haya dicho. Esta casa es mía y no está en venta. Buenos días». Entré a mi casa y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban de rabia. Rebeca había dado el siguiente paso. Ahora entendía su silencio de 3 días. No era derrota. Era estrategia. Estaba buscando formas de quitarme la casa si no podía vivir en ella. Y probablemente le había dicho a esa gente que yo era una vieja senil que no sabía lo que hacía. Saqué mi celular y llamé a Leandro. Contestó al segundo timbre. «Señora Fagundes, justo iba a llamarla. Tenemos que adelantar nuestra cita». «¿Por qué?» «Porque ayer recibí una llamada de un bufete preguntando sobre el estatus legal de su propiedad. Querían saber si había algún tipo de fideicomiso, si había otros nombres en la escritura, si usted tenía deudas. Les dije que no podía darles información sin su consentimiento, pero me preocupa. Mi nuera acaba de mandar a un agente de bienes raíces a mi casa diciendo que yo quiero vender». Hubo un silencio del otro lado. Luego Leandro dijo con voz seria: «Esto es más grave de lo que pensaba. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Vamos a tener que tomar medidas adicionales». «¿Qué tipo de medidas?» «Vamos a registrar una declaración legal donde usted establece explícitamente que no está vendiendo la propiedad y que cualquier persona que afirme tener autoridad para hacerlo está cometiendo fraude. También voy a redactar cartas formales a cualquier agencia de bienes raíces que la contacte informándoles que usted no autorizó ninguna venta. Y necesitamos documentar todo lo que ha pasado. Cada interacción con su nuera, cada amenaza, cada intento de manipulación». «Tengo grabaciones», dije. «Instalé cámaras de seguridad». «Perfecto. Tráigalas. Y señora Fagundes, hay algo más que necesito preguntarle. ¿Usted le dio alguna vez carta poder a su hijo? ¿Firmó algún documento que le diera autoridad sobre sus cuentas o propiedades?» El estómago se me hundió. Sí. Hace 4 años, cuando Armando estaba muy enfermo. Necesitaba ayuda con los trámites médicos y las cuentas. Le di carta poder a Elías para que pudiera manejar todo mientras yo cuidaba a su papá. La revocó después de que su esposo falleció. Yo, no pensé que fuera necesario. Elías nunca la usó para nada malo. Señora Fagundes, necesito que venga ahora mismo. Si esa carta poder sigue vigente, su hijo técnicamente tiene autoridad legal para tomar decisiones sobre sus bienes. Y si su esposa lo está manipulando, podrían usar ese documento para vender su casa sin que usted pueda hacer mucho al respecto.
Sentí que el aire me faltaba. Toda la seguridad que había sentido, toda la protección que creí tener, se desmoronaba. Una firma que di hace años para ayudar a mi esposo enfermo ahora podía ser usada para destruirme. Voy para allá, dije con voz temblorosa. Colgué y me quedé sentada en el sillón, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Rebeca no estaba jugando. Estaba ejecutando un plan. Y ese plan probablemente incluía usar la carta poder de Elías para vender mi casa por debajo de mí. Podía imaginármela convenciéndolo. Tu mamá está vieja, no puede cuidar una casa tan grande sola. Es peligroso. Podríamos vender, darle una parte del dinero, y con el resto comprarnos una casa más grande para nosotros. Y Elías, débil como era, probablemente diría que sí solo para que ella dejara de presionarlo. Me cambié de ropa rápidamente. Me puse el vestido azul claro que usaba para ocasiones importantes. Me peiné, me maquillé un poco. Necesitaba verme en control, competente. Necesitaba que Leandro viera que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Antes de salir, abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué todo. Escrituras, estados de cuenta, el testamento actualizado, y sobre todo, la carta poder que le di a Elías. La metí toda en mi bolso grande. Cuando llegué a la oficina de Leandro, él ya tenía documentos preparados sobre su escritorio. Me recibió con seriedad profesional, pero también con algo de calidez. Señora Fagundes, siéntese por favor. Tenemos trabajo que hacer. Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento. Leandro me explicó con paciencia legal exactamente qué significaba cada uno, qué poder le daban a Elías, qué podía hacer y qué no. La carta poder era amplia, demasiado amplia. Le daba autoridad sobre cuentas bancarias, decisiones médicas, y sí, también sobre propiedades. Técnicamente, Elías podía vender mi casa si argumentaba que era por mi propio bien. Pero hay una solución, dijo Leandro. Usted puede revocar esa carta poder hoy mismo. Y además, vamos a hacer algo más fuerte. Vamos a crear un documento notariado donde usted declara explícitamente que está en pleno uso de sus facultades mentales, que no está siendo coaccionada, y que revoca cualquier autoridad que haya dado previamente sobre sus bienes. También vamos a registrar una restricción en la escritura de su casa que impide cualquier venta a menos que usted personalmente, frente a un notario que la conozca, firme los documentos. Eso es legal. Completamente. Es su propiedad. Usted decide qué restricciones poner. Firmé todo lo que Leandro puso frente a mí. Cada documento, cada declaración. Y cuando terminamos, él me entregó copias de todo. Guarde estas copias en un lugar seguro. Y le sugiero que también le dé una copia a alguien de confianza, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Leandro me miró con seriedad. Por si acaso su nuera intenta algo más drástico. He visto casos donde familiares intentan declarar incompetencia mental para tomar control de los bienes. No digo que vaya a pasar, pero es mejor estar preparada. Salí de esa oficina con mi bolso lleno de documentos y el corazón pesado. Rebeca no iba a detenerse. Esto apenas estaba comenzando. Esa misma tarde, mientras guardaba los documentos en mi caja fuerte personal, una que había comprado específicamente para mantener todo protegido, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Señora Fagundes. Era una voz de mujer, joven, profesional. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Moreno, llamo del Departamento de Servicios Sociales para Adultos Mayores. Recibimos una llamada de preocupación sobre su bienestar. Un familiar reportó que usted podría estar viviendo en condiciones de riesgo y que posiblemente necesite asistencia. El aire se me escapó de los pulmones. Rebeca había dado el siguiente paso. Exactamente lo que Leandro había advertido apenas unas horas antes. Estaba intentando crear un expediente oficial que me hiciera parecer incompetente. ¿Qué familiar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo revelar esa información, señora. Pero necesitamos hacer una visita de bienestar a su domicilio para asegurarnos de que está bien. ¿Estaría disponible mañana en la mañana? Estoy perfectamente bien. Vivo sola por elección, no por necesidad. Mi casa está en perfectas condiciones. Entiendo, señora, pero es protocolo.
Cuando recibimos un reporte, tenemos que investigar. Es por su propia seguridad. Quería gritarle que esto era manipulación, que era parte de un plan para quitarme mi casa. Pero sabía que eso solo me haría sonar como la anciana paranoica que Rebeca quería que creyeran que era. Está bien, dije finalmente. Pueden venir mañana a las 10 de la mañana. Perfecto. Le enviaré un mensaje de confirmación con mi nombre completo y credenciales para que pueda verificar que somos legítimos. Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Llamé inmediatamente a Leandro. Ya empezó, le dije. Llamaron de servicios sociales. Alguien reportó que estoy en riesgo. Mañana a las 9 de la mañana estaré en su casa, respondió Leandro sin dudarlo. Voy a estar presente durante esa visita. Tengo derecho como su abogado. Y voy a llevar todos los documentos que firmamos hoy. Si intentan sugerir que usted no está competente, van a tener que enfrentarse a evidencia legal reciente que dice lo contrario. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando cada rincón de mi casa, asegurándome de que todo estuviera impecable. Limpié lo que ya estaba limpio. Organicé lo que ya estaba organizado. Saqué mis frascos de medicinas y los puse en orden sobre la mesa de la cocina para mostrar que estaba al tanto de mi salud. Preparé café fresco para la mañana. Incluso horneé galletas, pensando que si la casa olía a hogar, a cuidado, sería más difícil argumentar que yo estaba descuidada. A las 6 de la mañana le mandé un mensaje a Otilia contándole todo. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá. No vas a enfrentar esto sola. Le dije que no era necesario, que Leandro estaría conmigo. Pero ella insistió. Las amigas estamos para esto, Rosalda. Además, si ven que tienes una red de apoyo social activa, será más difícil que te declaren en riesgo. A las 9 en punto, Leandro llegó con un portafolio lleno de documentos. Me revisó rápidamente, asegurándose de que estuviera presentable, calmada. Responda a todas sus preguntas con honestidad, pero brevemente me instruyó. No se ponga a la defensiva. No mencione a su nuera a menos que le pregunten directamente. Y sobre todo, muéstrese como lo que es, una mujer competente, independiente y en control de su vida. A las 9:30 llegó Otilia con un pastel que había comprado en la panadería. Para que vean que tienes amigas que te visitan, me susurró mientras entraba. Se quedó en la cocina, preparando café fresco, creando la imagen perfecta de una vida social activa. A las 10 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Patricia Moreno, exactamente como había sonado por teléfono. Joven, profesional, con una tableta en las manos y una expresión neutral. Venía acompañada de otra mujer mayor, que se presentó como supervisora. Buenos días, señora Fagundes. Gracias por recibirnos. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Entraron y sus ojos recorrieron la sala. Vi cómo tomaban nota mental de todo, los muebles limpios, las plantas bien cuidadas, las fotos digitales en marcos modernos, el orden impecable. Leandro se presentó inmediatamente. Soy Leandro Ortega, abogado de la señora Fagundes. Estaré presente durante esta evaluación como representante legal. Patricia pareció sorprendida, pero asintió. Por supuesto. Esto es solo una visita de rutina. Se sentaron en la sala y Patricia empezó con preguntas básicas. Mi edad, cuánto tiempo vivía aquí, si tenía condiciones médicas, si tomaba medicamentos, si tenía dificultades para las actividades diarias. Respondía todo con calma, mostrándole mis frascos de medicina organizados, explicándole que iba a revisiones médicas regulares, que mi presión estaba controlada, que hacía ejercicio 4 veces por semana. ¿Vive sola por elección?, preguntó Patricia. Sí. Me mudé aquí hace un mes después de vender mi casa anterior. Quería un nuevo comienzo después de quedar viuda. ¿Tiene familia cerca? Tengo 3 hijos. Uno vive en Monterrey, otro en Guadalajara, y otro aquí en la ciudad. También tengo 6 nietos. Los ve regularmente. A los que viven lejos, por videollamada. Al que vive aquí, cuando él tiene tiempo. No mencioné a Rebeca. No mencioné el conflicto. La supervisora intervino. Señora Fagundes, el reporte que recibimos sugería que usted podría estar siendo presionada por familiares, que podría no estar tomando decisiones libremente.
¿Es esto cierto? Ahí estaba. La pregunta directa. Miré a Leandro, quien me hizo una señal casi imperceptible de que respondiera con verdad. Mi nuera intentó mudarse a mi casa sin mi permiso hace una semana, dije calmadamente. Le pedí que se fuera. Desde entonces ha estado intentando crear una narrativa de que yo no puedo cuidarme sola. Pero como pueden ver, mi casa está en perfectas condiciones. Yo estoy en perfectas condiciones. Y tengo representación legal para protegerme de cualquier intento de manipulación. Leandro sacó los documentos de su portafolio. Ayer mismo, la señora Fagundes firmó una declaración notariada donde establece que está en pleno uso de sus facultades mentales. También revocó una carta poder que había dado a su hijo hace años. Todo fue hecho frente a notario público y con evaluación legal completa. Esa misma tarde, mientras guardaba los documentos en mi caja fuerte personal, una que había comprado específicamente para mantener todo protegido, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Señora Fagundes. Era una voz de mujer, joven, profesional. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Moreno, llamo del Departamento de Servicios Sociales para Adultos Mayores. Recibimos una llamada de preocupación sobre su bienestar. Un familiar reportó que usted podría estar viviendo en condiciones de riesgo y que posiblemente necesite asistencia. El aire se me escapó de los pulmones. Rebeca había dado el siguiente paso. Exactamente lo que Leandro había advertido apenas unas horas antes. Estaba intentando crear un expediente oficial que me hiciera parecer incompetente. ¿Qué familiar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo revelar esa información, señora. Pero necesitamos hacer una visita de bienestar a su domicilio para asegurarnos de que está bien. ¿Estaría disponible mañana en la mañana? Estoy perfectamente bien. Vivo sola por elección, no por necesidad. Mi casa está en perfectas condiciones. Entiendo, señora, pero es protocolo. Cuando recibimos un reporte, tenemos que investigar. Es por su propia seguridad. Quería gritarle que esto era manipulación, que era parte de un plan para quitarme mi casa. Pero sabía que eso solo me haría sonar como la anciana paranoica que Rebeca quería que creyeran que era. Está bien, dije finalmente. Pueden venir mañana a las 10 de la mañana. Perfecto. Le enviaré un mensaje de confirmación con mi nombre completo y credenciales para que pueda verificar que somos legítimos. Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Llamé inmediatamente a Leandro. Ya empezó, le dije. Llamaron de servicios sociales. Alguien reportó que estoy en riesgo. Mañana a las 9 de la mañana estaré en su casa, respondió Leandro sin dudarlo. Voy a estar presente durante esa visita. Tengo derecho como su abogado. Y voy a llevar todos los documentos que firmamos hoy. Si intentan sugerir que usted no está competente, van a tener que enfrentarse a evidencia legal reciente que dice lo contrario. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando cada rincón de mi casa, asegurándome de que todo estuviera impecable. Limpié lo que ya estaba limpio. Organicé lo que ya estaba organizado. Saqué mis frascos de medicinas y los puse en orden sobre la mesa de la cocina para mostrar que estaba al tanto de mi salud. Preparé café fresco para la mañana. Incluso horneé galletas, pensando que si la casa olía a hogar, a cuidado, sería más difícil argumentar que yo estaba descuidada. A las 6 de la mañana le mandé un mensaje a Otilia contándole todo. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá. No vas a enfrentar esto sola. Le dije que no era necesario, que Leandro estaría conmigo. Pero ella insistió. Las amigas estamos para esto, Rosalda. Además, si ven que tienes una red de apoyo social activa, será más difícil que te declaren en riesgo. A las 9 en punto, Leandro llegó con un portafolio lleno de documentos. Me revisó rápidamente, asegurándose de que estuviera presentable, calmada. Responda a todas sus preguntas con honestidad, pero brevemente me instruyó. No se ponga a la defensiva. No mencione a su nuera a menos que le pregunten directamente. Y sobre todo, muéstrese como lo que es, una mujer competente, independiente y en control de su vida. A las 9:30 llegó Otilia con un pastel que había comprado en la panadería.
Para que vean que tienes amigas que te visitan, me susurró mientras entraba. Se quedó en la cocina, preparando café fresco, creando la imagen perfecta de una vida social activa. A las 10 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Patricia Moreno, exactamente como había sonado por teléfono. Joven, profesional, con una tableta en las manos y una expresión neutral. Venía acompañada de otra mujer mayor, que se presentó como supervisora. Buenos días, señora Fagundes. Gracias por recibirnos. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Entraron y sus ojos recorrieron la sala. Vi cómo tomaban nota mental de todo, los muebles limpios, las plantas bien cuidadas, las fotos digitales en marcos modernos, el orden impecable. Leandro se presentó inmediatamente. Soy Leandro Ortega, abogado de la señora Fagundes. Estaré presente durante esta evaluación como representante legal. Patricia pareció sorprendida, pero asintió. Por supuesto. Esto es solo una visita de rutina. Se sentaron en la sala y Patricia empezó con preguntas básicas. Mi edad, cuánto tiempo vivía aquí, si tenía condiciones médicas, si tomaba medicamentos, si tenía dificultades para las actividades diarias. Respondía todo con calma, mostrándole mis frascos de medicina organizados, explicándole que iba a revisiones médicas regulares, que mi presión estaba controlada, que hacía ejercicio 4 veces por semana. ¿Vives sola por elección?, preguntó Patricia. Sí. Me mudé aquí hace un mes después de vender mi casa anterior. Quería un nuevo comienzo después de quedar viuda. ¿Tiene familia cerca? Tengo 3 hijos. Uno vive en Monterrey, otro en Guadalajara, y otro aquí en la ciudad. También tengo 6 nietos. Los ve regularmente. A los que viven lejos, por videollamada. Al que vive aquí, cuando él tiene tiempo. No mencioné a Rebeca. No mencioné el conflicto. La supervisora intervino. Señora Fagundes, el reporte que recibimos sugería que usted podría estar siendo presionada por familiares, que podría no estar tomando decisiones libremente. ¿Es esto cierto? Ahí estaba. La pregunta directa. Miré a Leandro, quien me hizo una señal casi imperceptible de que respondiera con verdad. Mi nuera intentó mudarse a mi casa sin mi permiso hace una semana, dije calmadamente. Le pedí que se fuera. Desde entonces ha estado intentando crear una narrativa de que yo no puedo cuidarme sola. Pero como pueden ver, mi casa está en perfectas condiciones. Yo estoy en perfectas condiciones. Y tengo representación legal para protegerme de cualquier intento de manipulación. Leandro sacó los documentos de su portafolio. Ayer mismo, la señora Fagundes firmó una declaración notariada donde establece que está en pleno uso de sus facultades mentales. También revocó una carta poder que había dado a su hijo hace años. Todo fue hecho frente a notario público y con evaluación legal completa. Patricia y la supervisora revisaron los documentos. Vi cómo intercambiaban miradas. Esto no era lo que esperaban encontrar. Esperaban a una anciana confundida, sola, viviendo en el caos. No a una mujer organizada con representación legal y documentos recientes que probaban su competencia. En ese momento, Otilia salió de la cocina con una bandeja de café y galletas. Perdón por interrumpir, dijo con una sonrisa. Pensé que les gustaría un cafecito. Rosalda y yo íbamos a desayunar juntas de todas formas. Tenemos nuestro grupo de caminata todas las mañanas, pero hoy cambiamos por café. Era perfecto. La imagen de una vida social activa, de apoyo comunitario, de una mujer que no estaba aislada ni abandonada. Patricia aceptó el café con una sonrisa genuina. ¿Hace cuánto se conocen?, preguntó. 15 años, respondió Otilia. Rosalda y yo somos como hermanas. Caminamos juntas, viajamos juntas, nos apoyamos. De hecho, el próximo mes vamos a Guanajuato por una semana. Ya tenemos el hotel reservado y todo. La supervisora tomó notas. Luego me miró directamente. Señora Fagundes, ¿se siente segura en su casa? ¿Alguien la ha amenazado o intentado obligarla a hacer algo que no quiere? Mi nuera me ha presionado para que le dé mi casa. Me ha dicho que estoy vieja y sola, que debería estar agradecida de que quiera estar cerca de mí. Pero yo no me siento amenazada físicamente. Me siento manipulada emocionalmente.
Por eso contraté a un abogado y tomé medidas legales para protegerme. ¿Ha considerado una orden de restricción? Miré a Leandro. Él asintió levemente. Es una opción que tenemos sobre la mesa si la situación escala, dijo. Por ahora, hemos establecido límites claros y documentado todo. Si esos límites son violados, procederemos legalmente. Patricia cerró su tableta. Señora Fagundes, basada en esta visita, no veo ninguna razón para preocuparnos por su bienestar. Su casa está limpia y bien mantenida. Usted está lúcida y claramente capaz de tomar sus propias decisiones. Tiene apoyo social y representación legal. Voy a cerrar este caso como infundado. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. Gracias. Sin embargo, continuó la supervisora, voy a dejar mi tarjeta. Si en algún momento se siente en riesgo, si la situación con su nuera empeora, llámenos. Estamos aquí para ayudar, no para juzgar. Las acompañé a la puerta. Cuando se fueron, cerré y me apoyé contra la madera, respirando profundo. Leandro puso una mano en mi hombro. Lo hizo muy bien, señora Fagundes. Muy bien. Otilia me abrazó fuerte. Esa maldita intentó declararte incompetente. Pero no pudo. No va a poder. Tenían razón. Rebeca había jugado su carta más fuerte y había fallado. Pero yo sabía que esto no había terminado. Una mujer como ella no se rendía fácilmente. Durante los siguientes 5 días, Rebeca cambió de táctica. Ya no era agresión directa. Era algo peor, silencio estratégico mezclado con manipulación familiar. Empezó con mensajes en el chat familiar, ese grupo de WhatsApp donde estaban mis 3 hijos, sus parejas, y yo. Mensajes sutiles, cargados de veneno disfrazado de preocupación. Chicos, estoy muy preocupada por mamá Rosalda. Elías y yo intentamos visitarla la semana pasada y nos corrió de la casa. Creo que la soledad la está afectando más de lo que pensamos. No es normal que una persona de su edad quiera estar tan aislada. Deberíamos organizarnos para que alguien la visite más seguido. No puede seguir así. Hablé con una trabajadora social y me dijo que es común que los adultos mayores desarrollen comportamientos paranoides cuando están solos mucho tiempo. Quizás mamá necesite ayuda profesional. Leí cada mensaje con una mezcla de rabia y tristeza. Rebeca estaba pintándome como una anciana enferma, paranoica, que necesitaba intervención. Y lo peor era que mis otros hijos, Ricardo y Juliana, que vivían lejos y no conocían toda la historia, estaban empezando a creer. Vi cómo aparecían los cheques azules, vi cómo ninguno respondía defendiéndome. Solo silencio. Finalmente, Ricardo escribió: «Mamá, ¿estás bien? Rebeca nos cuenta cosas preocupantes. ¿Por qué no me dijiste que estabas teniendo problemas?» Antes de que pudiera responder, Rebeca agregó: «Ricardo, tu mamá seguramente te dirá que todo está bien. Pero cuando alguien está perdiendo la capacidad de juicio, no puede ver su propia condición. Deberíamos hablar los 4 hijos solos, sin que ella se entere, para decidir qué hacer». Ahí estaba. Quería una reunión familiar a mis espaldas. Quería que mis propios hijos conspiraran sobre mi futuro sin incluirme. Mis dedos temblaban sobre el teclado del teléfono. Escribí y borré varias respuestas antes de finalmente mandar una sola línea. «Ricardo, Juliana, necesito hablar con ustedes. Por videollamada. Los 3 solos. Hoy sí es posible». Ricardo respondió inmediatamente: «A las 8 de la noche te parece bien, mamá». Perfecto. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para esa conversación. Llamé a Leandro y le pregunté si podía estar presente, fuera de cámara, solo por si acaso. Él aceptó sin dudarlo. Es importante que sus otros hijos escuchen su versión directamente de usted, sin filtros de Rebeca. A las 8 en punto, mi teléfono sonó. Era una videollamada grupal. Ahí estaban mis 2 hijos, Ricardo con su esposa Clara al fondo, y Juliana sola en lo que parecía su oficina. Ver sus caras me llenó de una nostalgia profunda. Hacía meses que no los veía, ni siquiera por pantalla. «Hola, mamá», dijo Ricardo. Se veía cansado. «¿Cómo estás?» «Necesito contarles algo y necesito que me escuchen hasta el final sin interrumpir», dije directamente. Y entonces les conté todo.
Desde el principio. Les conté cómo Rebeca llegó con 7 cajas exigiendo mi habitación. Cómo me llamó vieja e inútil. Cómo intentó manipularlos a través del chat familiar. Cómo mandó a una agente de bienes raíces a evaluar mi casa sin mi permiso. Cómo llamó a servicios sociales intentando declararme incompetente. Les conté sobre los documentos legales que había firmado, sobre Leandro, sobre las cámaras de seguridad que habían grabado todo. Juliana fue la primera en hablar. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada de esto antes? ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Porque pensé que podía manejarlo sola. Y porque no quería meterlos en problemas con su hermano. Pero Rebeca está usando el chat familiar para crear una narrativa falsa sobre mí. Y necesito que ustedes sepan la verdad. Ricardo se pasó la mano por la cara. Mamá, Rebeca nos dijo que tú los corriste de tu casa sin razón. Que te pusiste agresiva y que estabas confundida. Por eso nos preocupamos. Y ustedes le creyeron sin siquiera preguntarme a mí primero. Hubo un silencio incómodo. Ricardo bajó la mirada. Lo siento, mamá. Debimos hablar contigo antes. Elías es nuestro hermano, dijo Juliana. Confiamos en él. Pensamos que si Rebeca decía algo, era porque Elías también lo pensaba. Elías hace mucho dejó de pensar por sí mismo. Rebeca piensa por él. Y ahora ella quiere mi casa. No para visitarme, no para cuidarme. Para quedársela. Clara, la esposa de Ricardo, habló desde el fondo. Rosalda, ¿tienes pruebas de todo lo que estás diciendo? No es que no te creamos, pero son acusaciones muy graves. Leandro, que había estado escuchando fuera de cámara, se acercó y apareció en el cuadro. Buenas noches. Soy Leandro Ortega, abogado de la señora Fagundes. Y sí, tenemos pruebas. Grabaciones de audio y video de las amenazas de Rebeca. Documentos que muestran los intentos de vender la propiedad sin autorización. Reportes de servicios sociales que confirman que la señora Fagundes está completamente competente. Todo está documentado y respaldado legalmente. La presencia de Leandro cambió la dinámica completa de la conversación. Ya no era solo mi palabra contra la de Rebeca. Era evidencia legal contra manipulación emocional. Ricardo se veía genuinamente impactado. Mamá, yo no sabía. De verdad no sabía que Rebeca estaba haciendo todo esto. ¿Y Elías? Pregunté. Elías sabe. Elías está atrapado, dijo Juliana con tristeza. Todos lo sabemos. Desde que se casó con ella, dejó de ser el mismo. Pero nunca pensamos que llegara a esto. Llegó. Y ahora necesito que ustedes estén de mi lado. Necesito que si Rebeca vuelve a escribir en el chat familiar diciendo que estoy mal, ustedes me defiendan. Necesito que no tomen decisiones sobre mi vida sin hablar conmigo primero. Por supuesto, mamá, dijo Ricardo. Te lo prometo. Y voy a hablar con Elías. Esto no puede seguir así. No, intervine rápidamente. No hables con Elías todavía. Si le dices algo, Rebeca lo va a saber y va a cambiar su estrategia. Necesito que esto se maneje con cuidado. Leandro asintió. Exactamente. Por ahora, lo mejor es que ustedes simplemente estén informados y alertas. Si Rebeca intenta involucrarlos en algún plan, contacten a su madre inmediatamente. No firmen nada, no den autorizaciones, no compartan información sobre la salud o finanzas de su madre con nadie. Juliana se limpió las lágrimas. Mamá, siento mucho no haber estado ahí para ti. Siento mucho haber creído sin preguntar. Está bien, hija. Rebeca es muy convincente. Por eso es peligrosa. Hablamos 1 hora más. Les mostré mi casa por la cámara, les enseñé lo ordenada y bien cuidada que estaba. Les conté sobre mi grupo de caminata, sobre mi vida social, sobre los planes de viaje con Otilia. Necesitaba que vieran que no era la anciana solitaria y confundida que Rebeca describía. Era una mujer de 68 años viviendo plenamente, con autonomía y dignidad. Cuando colgamos, me sentí más liviana. Mis hijos sabían la verdad. Tenía aliados. No estaba completamente sola en esta batalla. Pero 2 días después, Rebeca jugó su siguiente carta. Y esta vez fue directamente al corazón.
Apareció en mi puerta un domingo por la tarde con mis 2 nietos, los hijos de Elías. Mateo de 7 años y Sofía de 5. Los niños que yo había cuidado durante años, los que conocían mi casa anterior de memoria, los que me llamaban abuelita con esas voces agudas que me derretían el corazón. Abrí la puerta y ahí estaban. Mateo me abrazó inmediatamente. Abuelita, te extrañamos. ¿Por qué ya no nos visitas? Miré a Rebeca por encima de las cabezas de los niños. Ella tenía esa sonrisa fría, calculadora. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando a mis nietos como escudo, como arma emocional. Hola, Rosalda, dijo con voz dulce, completamente diferente a la que usaba cuando estábamos solas. Los niños querían verte. Extrañan a su abuela. Pensé que sería bueno traerlos. Sofía me jaló la mano. Abuelita, ¿podemos entrar? Queremos ver tu casa nueva. ¿Qué podía hacer? ¿Cerrarles la puerta en la cara a mis propios nietos? ¿Decirles que no podían entrar por culpa de su madre? Rebeca sabía que yo nunca haría eso. Me conocía demasiado bien. Claro que sí, mis amores. Pasen. Los niños entraron corriendo, explorando cada rincón con esa energía que solo tienen los niños pequeños. Rebeca entró detrás de ellos, mirando todo con esos ojos que evaluaban, que calculaban. Se sentó en mi sillón sin esperar invitación. Bonita casa, dijo. Aunque sigue siendo muy grande para una sola persona. No respondí. Me concentré en los niños. Les mostré el pequeño jardín trasero que había empezado a arreglar. Les di galletas que había horneado esa mañana. Jugué con ellos, disfruté su risa. Y todo el tiempo, Rebeca observaba desde el sillón, su presencia como una sombra oscura sobre un momento que debería haber sido puro. Después de media hora, Rebeca miró su reloj. Bueno, niños, es hora de irnos. Despídanse de la abuelita. Mateo me abrazó fuerte. ¿Cuándo vamos a venir otra vez? Antes de que pudiera responder, Rebeca dijo, eso depende de tu abuelita, mi amor. Ella tiene que decidir si quiere que vengamos o no. La manipulación era perfecta. Rebeca acababa de poner la responsabilidad en mí frente a mis propios nietos. Si yo decía que no podían volver, ella les diría que era porque su abuela no los quería. Si decía que sí, abría la puerta para que Rebeca entrara a mi casa cuando quisiera, usando a los niños como llave maestra. Me sentí atrapada, paralizada entre el amor por mis nietos y la necesidad de protegerme de su madre. Los niños siempre son bienvenidos, dije cuidadosamente. Pero me gustaría que las visitas se coordinaran antes. Con un mensaje, con una llamada. Rebeca sonrió, pero no era una sonrisa amable. Claro, Rosalda. Aunque es triste que necesites avisarle a una abuela cuando sus nietos van a visitarla. Normalmente las abuelas están felices de recibir a su familia en cualquier momento. Pero bueno, entiendo que ahora tienes otras prioridades. Ahí estaba otra vez. La culpa. El veneno disfrazado de comprensión. Los niños no entendían el subtexto, pero yo sí. Rebeca estaba creando una narrativa donde yo era la abuela fría que necesitaba cita previa para ver a sus nietos. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé recargada contra ella, sintiendo como las lágrimas luchaban por salir. No podía llorar. Si lloraba, Rebeca ganaba. Si me dejaba destruir emocionalmente, ella habría logrado su objetivo. Respiré profundo, conté hasta 10, y llamé a Leandro. Acaba de usar a mis nietos, le dije con voz temblorosa. Apareció sin avisar con ellos. Y ahora si no la dejo entrar cuando quiera, voy a ser la mala abuela que rechaza a sus nietos. Leandro suspiró del otro lado. Es una táctica común en casos de manipulación familiar. Usan a los niños como escudo emocional. Pero señora Fagundes, usted hizo bien en establecer el límite. Las visitas coordinadas son perfectamente razonables. De hecho, vamos a documentar esto también. Si ella continúa apareciendo sin avisar, podríamos argumentar acoso. No quiero llegar a eso. Son mis nietos, Leandro. Los amo. Lo sé. Pero amar a sus nietos no significa permitir que su madre la abuse. Hay formas de mantener una relación con ellos sin exponerse a Rebeca. Podemos explorar opciones legales para visitas supervisadas si es necesario.
Pasé esa noche en vela, pensando en todo. Pensando en cómo había llegado a este punto donde tenía que considerar acciones legales contra la madre de mis nietos solo para poder vivir en paz. Pensando en Elías, que seguía en silencio, que seguía permitiendo que su esposa destruyera la relación entre su madre y sus hijos. Pensando en todos los años que di, todos los sacrificios que hice, y cómo ahora todo eso se usaba en mi contra. A las 6 de la mañana, rendida de no poder dormir, me vestí y salí a caminar sola. Era martes, día de caminata con las guerreras, pero todavía faltaba media hora para la hora acordada. Necesitaba moverme, necesitaba que el aire fresco me limpiara la mente. Caminé rápido, casi corriendo, dejando que el ejercicio físico quemara la ansiedad que me carcomía por dentro. Cuando llegué al punto de encuentro, Otilia ya estaba ahí. Me conocía tan bien que solo con verme la cara supo que algo malo había pasado. ¿Qué hizo ahora?, preguntó directamente. Le conté sobre la visita de los niños, sobre la manipulación, sobre cómo Rebeca había convertido un momento hermoso en otra arma contra mí. Otilia escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Esa mujer es víbora pura, dijo finalmente. Pero Rosalda, tienes que entender algo. Ella está desesperada. Todo lo que ha intentado ha fallado. La carta poder ya no sirve. Los servicios sociales la rechazaron. Tus otros hijos ya saben la verdad. Está perdiendo control y por eso está escalando. Está buscando tu punto débil, y encontró que son los niños. ¿Y qué hago? No puedo alejarme de mis nietos. No tienes que alejarte de ellos. Pero sí tienes que ser más lista que ella. Cada vez que traiga a los niños, grábalo. Documenta todo lo que dice. Construye un caso que muestre el patrón de manipulación. Y cuando sea necesario, ese caso te va a proteger. Las otras mujeres del grupo fueron llegando y Otilia les contó brevemente la situación. Todas tenían historias similares. Severina había perdido contacto con su nieta durante 2 años porque su hija usó a la niña como castigo cada vez que Severina ponía límites. Tania había tenido que buscar ayuda de un terapeuta familiar para mediar la relación con su hijo y su nuera. Ninguna de estas batallas era nueva. Todas habíamos estado ahí o conocíamos a alguien que sí. Lo importante, dijo Severina mientras caminábamos, es que no cedas por culpa. La culpa es su arma favorita porque saben que las madres y abuelas somos vulnerables a ella. Pero tú no estás haciendo nada malo. Estás protegiendo tu espacio, tu salud mental, tu dignidad. Eso no te hace mala abuela. Te hace una mujer que se respeta a sí misma. Sus palabras me dieron fuerza. Regresé a casa sintiendo que podía enfrentar lo que viniera. Y lo que vino fue peor de lo que imaginaba. Esa tarde recibí un mensaje de Elías. Era la primera vez que me contactaba directamente desde el día que se llevó las cajas de mi sala. El mensaje decía: mamá, necesitamos hablar. Es sobre papá. Encontré algo en sus cosas que creo que debes saber. ¿Puedo ir a tu casa mañana? Mi corazón se aceleró. ¿Algo sobre Armando? ¿Qué podría ser? Armando había muerto hace 2 años. ¿Qué podría haber encontrado Elías ahora que fuera tan urgente? Sospeché inmediatamente que era otra táctica, pero la mención de su padre me desarmó. No podía ignorarlo. ¿De qué se trata?, respondí. Prefiero decírtelo en persona. Es delicado. Dime ahora, Elías. Si es importante, puedes decírmelo por mensaje. Pasaron 10 minutos sin respuesta. Luego, encontré papeles que sugieren que papá tenía deudas que nunca nos contó. Deudas grandes. Y creo que podrían afectar la herencia. Necesito que veas los documentos. Sentí que el piso se movía. Armando no tenía deudas. Yo manejé todas las finanzas después de su muerte. Liquidé todo. Los seguros, las cuentas, todo estaba en orden. ¿De qué deudas hablaba Elías? Llamé a Leandro inmediatamente. Le leí el mensaje. Su respuesta fue inmediata y firme: no lo reciba en su casa. Pida que le mande fotos de esos supuestos documentos. Si se niega, entonces sabrá que es mentira. Si los manda, los revisaré antes de que usted haga cualquier cosa. Le escribí a Elías: mándame fotos de esos documentos por WhatsApp. Los revisaré con mi abogado. La respuesta de Elías tardó media hora. Mamá, son muchos papeles.
Mejor los vemos juntos. Rebeca también quiere estar presente porque esto podría afectar a toda la familia. Ahí estaba. Rebeca quería estar presente. Esto no era sobre documentos de Armando. Era otra excusa para entrar a mi casa, para presionarme, para crear una nueva situación de conflicto. No voy a recibir a Rebeca en mi casa, respondí. Si tienes documentos importantes, mándalos por foto o déjalos con Leandro. Él está autorizado para revisar todo lo relacionado con la herencia de tu padre. Mamá, estás siendo paranoica. Somos tu familia. Y esta es mi casa. Si los documentos son reales, no hay razón para que no puedas fotografiarlos y enviármelos. No hubo más respuestas de Elías ese día. Pero sí hubo un mensaje de Rebeca en el chat familiar donde estaban mis 3 hijos. Familia, Elías encontró información importante sobre las finanzas del abuelo Armando. Necesitamos reunirnos todos para discutirlo. Es urgente y afecta a todos. Rosalda se niega a cooperar. Necesitamos que Ricardo y Juliana intervengan. Era brillante. Rebeca acababa de convertir mi negativa razonable en una obstrucción familiar. Ahora mis otros hijos pensarían que yo estaba escondiendo algo, que no quería cooperar con asuntos familiares importantes. Pero Ricardo y Juliana ya conocían la verdad. Ricardo respondió en el chat: Rebeca, si hay documentos importantes, pueden enviarse por foto o correo electrónico. No hay necesidad de forzar reuniones presenciales si mamá no se siente cómoda. Además, cualquier cosa relacionada con las finanzas de papá debería manejarse con el abogado de mamá, no en reuniones familiares. Vi cómo Rebeca escribía, luego borraba, luego volvía a escribir. Finalmente mandó: Entiendo. Solo intentaba ayudar. Pero si prefieren manejarlo así, está bien. El tono pasivo-agresivo era evidente. Pero había perdido. Ricardo no había caído en su trampa. Juliana tampoco respondió apoyándola. El chat quedó en silencio. Esa noche, Leandro me llamó. Señora Fagundes, creo que es momento de dar el siguiente paso. Rebeca no va a parar. Cada táctica que falla la hace más agresiva. Necesitamos una orden de restricción preventiva. No necesariamente para ejecutarla ahora, pero para tenerla lista si la situación escala más. Eso no va a empeorar las cosas. Puede, pero también la va a detener legalmente. Ya no podrá aparecer sin avisar. Ya no podrá acosarla. Y si lo hace, habrá consecuencias reales. ¿Y Elías? Elías es un adulto. Él puede tomar sus propias decisiones. Pero usted también tiene derecho a protegerse. Acepté. Firmé los papeles para iniciar el proceso. Y mientras firmaba, pensé en cómo había llegado hasta aquí. Como una simple decisión de mudarme a una casa nueva para empezar de nuevo había desatado esta guerra. Como defender mi derecho a vivir en paz se había convertido en una batalla legal y emocional que parecía no tener fin. La orden de restricción temporal se procesó en 3 días. Leandro me entregó los documentos en su oficina, explicándome que por ahora era solo preventiva, pero que si Rebeca violaba los términos, se convertiría en permanente con consecuencias penales. Los términos eran claros. No podía presentarse en mi domicilio sin previo acuerdo, no podía contactarme directamente por ningún medio, y no podía hacer declaraciones públicas falsas sobre mi estado mental o físico. ¿Y cómo se lo notifican?, pregunté. Un oficial va a su casa y le entrega los documentos personalmente. Ella tiene que firmar de recibido. Generalmente eso sucede mañana o pasado mañana. Va a ponerse furiosa. Probablemente. Por eso quiero que usted extreme precauciones. No abra la puerta si ella aparece. No responda llamadas de números desconocidos. Y mantenga su celular siempre cargado y cerca por si necesita llamar a emergencias. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y terror. Estaba protegida legalmente, pero sabía que esto era declarar una guerra abierta. Ya no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las sombras que las luces de la calle proyectaban en mis paredes. Pensé en llamar a Otilia, pero ya eran las 2 de la mañana y no quería preocuparla. En lugar de eso, abrí mi galería de fotos y busqué las imágenes de mis nietos. Mateo y Sofía en mi casa anterior, cubiertos de harina porque habíamos horneado galletas juntos. Los dos abrazándome en mi cumpleaños del año pasado.
Sofía dormida en mi regazo después de que le leí su cuento favorito por quinta vez. ¿Cuándo los volvería a ver así? ¿Cuándo podría tener un momento simple y puro con ellos, sin que Rebeca lo envenenara con sus manipulaciones? Las lágrimas finalmente salieron. Lloré en silencio, en la oscuridad de mi sala, por todo lo que había perdido en nombre de defender mi dignidad. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, mi teléfono explotó. Primero fue un mensaje de Elías. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Una orden de restricción contra Rebeca? Contra la madre de tus nietos. Luego el chat familiar empezó a llenarse. Rebeca había tomado una foto de los documentos de la orden y los había compartido ahí. Miren lo que Rosalda hizo. Una orden de restricción contra mí. Contra su propia familia. Esto es lo que les dije. No está bien. Necesita ayuda profesional urgente. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes. Llamadas. Apagué las notificaciones y llamé a Leandro. Ya la notificaron, dijo. Y como esperábamos, está usando esto para victimizarse. Pero señora Fagundes, esto también juega a nuestro favor. Ella acaba de hacer público un documento legal, lo cual muestra que no respeta procesos confidenciales. Eso puede usarse en su contra si esto llega a corte. Ricardo me llamó una hora después. Mamá, acabo de ver el chat. ¿Qué está pasando? Le expliqué todo. La escalada de situaciones, las visitas no anunciadas, el uso de los nietos como arma emocional, las mentiras sobre documentos de Armando que nunca existieron. Ricardo escuchó sin interrumpir. Entiendo por qué lo hiciste, mamá. ¿Pero una orden de restricción? Eso es muy fuerte. ¿Y qué más podía hacer, Ricardo? ¿Esperar a que apareciera en mi casa cada vez que quisiera presionarme? ¿Dejar que siguiera usando a tus sobrinos para manipularme? Ya intenté poner límites con palabras. No funcionó. Lo sé, mamá. Lo sé. Es solo que esto va a dividir a la familia. La familia ya estaba dividida. Solo que ahora es oficial. Hubo un silencio largo. Luego Ricardo dijo algo que me partió el corazón. Te apoyo, mamá. Aunque me duela, te apoyo. Pero Elías está destruido. Dice que lo traicionaste. Yo no traicioné a nadie. Me protegí. Hay una diferencia. Esa noche, Elías apareció en mi puerta. Estaba solo. Lo vi a través de la mirilla, se veía demacrado, cansado, como si no hubiera dormido en días. Tocó el timbre insistentemente. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, ábreme. Solo quiero hablar. No abrí. En lugar de eso, hablé a través de la puerta. Elías, no puedo abrirte. Si Rebeca se entera que te dejé entrar, va a usarlo en mi contra. Rebeca no está aquí. Vine solo. Por favor, mamá. Soy tu hijo. Mi mano fue al picaporte, pero me detuve. Recordé las palabras de Leandro. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Recordé cada vez que había cedido antes y cómo eso solo había empeorado las cosas. Si quieres hablar, podemos hacerlo aquí, a través de la puerta. ¿En serio, mamá? ¿No confías ni en tu propio hijo? Ya no sé en quién confiar. Elías, tú permitiste que tu esposa me llamara vieja e inútil. Permitiste que intentara quitarme mi casa. Nunca me defendiste. Y ahora me pides confianza. Lo escuché respirar profundo del otro lado. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. Tienes razón. Tienes toda la razón. Fui un cobarde. Sigo siendo un cobarde. Pero mamá, es mi esposa. Es la madre de mis hijos. No puedo simplemente dejarla. No te estoy pidiendo que la dejes. Te estoy pidiendo que me respetes. Que respetes mis decisiones. Que entiendas que yo también tengo derecho a vivir sin ser atacada constantemente. La orden de restricción la lastimó mucho. Está llorando desde que se la entregaron. Dice que la hiciste quedar como una criminal frente a los vecinos. Y ahí estaba. Incluso ahora, incluso después de todo, Elías seguía priorizando los sentimientos de Rebeca sobre los míos. Seguía siendo su abogado, su defensor, mientras yo era solo su madre que debía aguantar todo en silencio. Si ella está lastimada,
Imagina cómo me siento yo después de semanas de abuso emocional. Después de que intentó declararme incompetente. Después de que usó a mis nietos para manipularme. Ella solo quería ayudar. No. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. No, Elías. Ella no quería ayudar. Quería mi casa. Quería controlarme. Quería que yo desapareciera para que ella pudiera tomar mi lugar. Y tú lo permitiste todo. El silencio del otro lado era pesado. Luego escuché algo que me rompió. Elías estaba llorando. Mi hijo de 43 años, llorando del otro lado de mi puerta. No sé qué hacer, mamá. Estoy atrapado. Si te defiendo, ella me hace la vida imposible. Si la defiendo a ella, pierdo a mi madre. No puedo ganar. Entonces elige. Elías. Por una vez en tu vida, toma una decisión. Elige quién quieres ser. Un esposo que permite el abuso, o un hijo que defiende a su madre. Pero no puede ser ambos. Mamá, por favor. Vete. Elías. Vete y piensa en lo que realmente quieres. Y cuando lo sepas, cuando realmente lo sepas, podemos hablar. Pero no antes. Escuché sus pasos alejándose. Escuché el motor de su auto arrancando. Y me quedé ahí, del otro lado de mi puerta cerrada, llorando por el hijo que había perdido, por la relación que Rebeca había destruido, por todo lo que nunca volvería a ser como antes. Esa noche, Otilia me llamó. Vi el chat familiar. Rebeca está haciendo un espectáculo. Lo sé. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. ¿Necesitas que vaya? No. Necesito estar sola esta noche. Necesito procesar todo esto. Te entiendo. Pero Rosalda, quiero que sepas algo. Estás haciendo lo correcto. Sé que duele. Sé que se siente como si estuvieras destruyendo a tu familia. Pero no eres tú quien la está destruyendo. Rebeca lo hizo hace mucho tiempo. Tú solo estás negándote a ser su víctima. Sus palabras me acompañaron durante la noche más larga de mi vida. Una noche donde tuve que elegir entre la paz de mi conciencia y el amor de mi hijo. Y elegí mi paz. Porque después de 68 años de elegir a otros primero, finalmente era mi turno. Pasaron 6 semanas desde la orden de restricción. 6 semanas de silencio absoluto de Elías y Rebeca. Al principio, ese silencio me pesaba como una losa sobre el pecho. Cada mañana me despertaba esperando que mi teléfono tuviera algún mensaje de mi hijo, alguna señal de que había reflexionado, de que finalmente entendía. Pero no llegaba nada. El chat familiar donde Rebeca había armado todo su teatro también quedó en silencio. Ricardo y Juliana me escribían por privado, preguntando cómo estaba, enviándome fotos de sus vidas, manteniéndose presentes sin meterse en el conflicto directo. Pero algo extraño empezó a suceder en esas 6 semanas. Algo que no esperaba. Empecé a respirar. Literalmente. Me di cuenta de que había estado conteniendo el aire durante meses, esperando el próximo ataque, la próxima manipulación, el próximo drama. Y ahora, sin esa presión constante, mi cuerpo empezó a relajarse. Dormía mejor. Comía con más apetito. Me reía más fácilmente cuando estaba con las guerreras del parque. Otilia lo notó primero. Te ves diferente, me dijo una mañana mientras caminábamos. Te ves más liviana. Tenía razón. Me sentía más liviana. Como si me hubiera quitado un abrigo pesado que había estado cargando sin darme cuenta. Mi casa, esa que Rebeca quería arrebatarme, se había convertido verdaderamente en mi hogar. Cada rincón tenía mi esencia. Las plantas que compré y cuidaba. Los cojines que elegí porque me gustaban a mí, no porque combinaran con lo que alguien más quería. Las fotos en las paredes de momentos que yo había elegido recordar. Cumplí 69 años en esas 6 semanas. No fue una celebración grande, pero fue perfecta. Otilia organizó una reunión en mi casa con las guerreras del parque. Trajeron comida, vino, y pasamos la tarde riendo y contando historias. Severina trajo su guitarra y cantamos canciones viejas que nos sabíamos de memoria. Tania me regaló una planta de lavanda para mi jardín. Para la paz, dijo con una sonrisa. Ricardo y Juliana me llamaron por videollamada, sus familias completas cantándome las mañanitas desde sus ciudades lejanas.
Y en medio de toda esa alegría, me di cuenta de algo fundamental. Tenía familia. No la que esperaba, no la que había imaginado, pero tenía gente que me amaba genuinamente, sin condiciones, sin manipulaciones. La mañana después de mi cumpleaños, mientras tomaba café en mi jardín pequeño, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Señora Fagundes. Era una voz de hombre, formal. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Héctor Pérez. Soy terapeuta familiar. Su hijo Elías me contactó hace un mes. Hemos estado trabajando juntos en algunas sesiones, y él me pidió que la llamara para ver si estaría dispuesta a asistir a una sesión conjunta. Me quedé en silencio, procesando. Elías estaba en terapia. Elías había dado un paso. ¿Rebeca sabe de esto?, pregunté. Elías viene solo a las sesiones. Lo que discutimos es confidencial, pero él me autorizó a decirle que está trabajando en establecer límites más saludables en su matrimonio y en reconstruir su relación con usted. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era una disculpa. No era una solución mágica. Pero era un comienzo. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto. Aquí está mi número. Cuando esté lista, si decide estarlo, puede llamarme directamente. Esa tarde caminé sola por el parque. Pensé en todo lo que había pasado. En la Rosalda que era hace 3 meses, esa que se paralizaba cada vez que alguien la presionaba, que creía que ser buena madre significaba sacrificarlo todo. Y pensé en la Rosalda que era ahora, la que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, que poner límites no era crueldad, que elegirse a sí misma no significaba abandonar a los demás. 2 semanas después, acepté la sesión con el terapeuta. Fue en su consultorio, neutral, seguro. Elías llegó puntual, se veía diferente. Más delgado, quizás, pero también más presente. Sus ojos me miraban realmente, no a través de mí como solía hacerlo. Hola, mamá, dijo simplemente. Hola, hijo. La sesión fue difícil. Elías lloró. Yo lloré. Pero por primera vez, hablamos con honestidad brutal. Él admitió que había permitido que Rebeca me maltratara porque era más fácil que enfrentarla a ella. Admitió que había perdido su identidad en el matrimonio, que no sabía quién era sin la aprobación de su esposa. Y admitió que la orden de restricción, aunque lo había lastimado, también había sido la sacudida que necesitaba para despertar. No te estoy pidiendo que perdones a Rebeca, dijo. Ni siquiera estoy seguro de que ella entienda completamente lo que hizo. Pero te estoy pidiendo que me des una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Sin ella en medio. Solo tú y yo. ¿Y ella qué opina de eso? Elías bajó la mirada. Ella está furiosa. Dice que si sigo viniendo a terapia y hablando contigo, va a pedir el divorcio. Y honestamente, mamá, no sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir esto. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo sin ser yo mismo. Y parte de ser yo mismo es tener una relación sana con mi madre. No fue una reconciliación instantánea. Fue el inicio de algo nuevo. Algo que tendría que construirse despacio, con cuidado, con límites claros que ambos respetáramos. Los meses siguientes trajeron más cambios. Elías y Rebeca se separaron temporalmente. Él se mudó a un apartamento pequeño y empezó a tener visitas con sus hijos en horarios establecidos. Y en una de esas tardes, me pidió si podía traer a Mateo y Sofía a visitarme. Solo ellos 3. Sin Rebeca. Cuando mis nietos entraron a mi casa, sin la sombra tóxica de su madre sobre nosotros, algo sanó en mí. Jugamos en el jardín. Horneamos galletas. Les leí cuentos. Y fue simple, puro, como debió haber sido siempre. Hoy, mientras escribo esto en mi diario digital, han pasado casi 6 meses desde aquel día que Rebeca apareció con 7 cajas intentando tomar mi habitación. 6 meses que me cambiaron completamente. La orden de restricción sigue vigente. Rebeca intentó violarla una vez, apareciendo en mi casa sin avisar, y ahora tiene cargos pendientes. Elías y ella están en proceso de divorcio. No me alegro de eso, no me da placer ver a mi hijo pasar por ese dolor. Pero sí me da paz saber que él finalmente está eligiendo su propia vida. Ricardo y Juliana vinieron a visitarme el mes pasado. Los 4, mis 2 hijos y yo, nos sentamos en mi jardín y hablamos de todo.
de papá, de la familia que fuimos, de la familia que somos ahora. Y por primera vez en años, me sentí completa sin tener que desaparecer para que otros brillaran. Otilia y yo finalmente hicimos ese viaje a Guanajuato. Nos tomamos selfies en cada lugar turístico, probamos comida nueva, nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Tengo 69 años y todavía hay tanto que quiero hacer, tanto que quiero vivir. Esta casa, mi casa, ya no es solo un lugar donde duermo. Es mi santuario. Es el espacio que defendí cuando todos me decían que estaba siendo egoísta. Es la prueba física de que valgo, de que merezco, de que mi vida me pertenece. Y cada mañana, cuando me despierto en mi habitación, esa que Rebeca quiso quitarme, me sirvo mi café y salgo al jardín que planté con mis propias manos. Miro las flores de lavanda que Tania me regaló, ahora crecidas y fragantes. Escucho el silencio que ya no me asusta sino que me abraza. Y pienso en todo el camino recorrido. Por fin, después de muchos años de dar, de servir, de desaparecer para que otros tuvieran espacio, era yo la que decidía a quién cuidar. Y decidí cuidarme a mí. No por egoísmo, sino por amor propio. No por crueldad, sino por necesidad. Y esa decisión, esa simple pero difícil decisión de elegirme, me devolvió la vida. Ahora sé que el amor verdadero no exige sacrificio total. Sé que ser madre no significa dejar de ser persona. Sé que mi valor no depende de que tanto aguante, sino de que tanto me respete. Y sobre todo, sé que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reclamar tu espacio, para vivir con dignidad. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Y finalmente, después de 69 años, es completamente mía.